Hola, muy buenas noches. Nos da mucho gusto compartir este tiempo contigo. ¿Y qué te parece si juntos alabamos un momento al Señor? Amén. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza es en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza es en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino es en Él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza es en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo soy. Dilo, la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo soy, porque tú vivo estás. Ahora vivo soy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Amén. Muy buenas noches, varón. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar compartiendo este tiempo contigo. Te invito a que recuerdes que este viernes tenemos una reunión de alabanza y adoración, una reunión de oración a través de las redes sociales, a través de los medios electrónicos. Así que júntate con tu familia y disfruta este tiempo. Sé parte de este tiempo, participa con nosotros de lo que Dios está haciendo. No olviden que hay transmisión los días viernes en la mañana, al mediodía para todas las mujeres de la iglesia. Todos los martes para los varones estaremos subiendo palabra que traiga bendición a tu vida. Y no se les olvide, varones, júntense con su familia y nos vemos los domingos a las 11 de la mañana compartiendo nuestro tiempo de reunión como iglesia. Prepárense, arréglense y vamos a alabar a nuestro Señor de la manera que ahorita nos es posible. Bueno, me da mucho gusto poder estar el día de hoy compartiendo algo que Dios ha hablado a mi corazón para los varones en este tiempo. Y quiero invitarte a que ahí en tu lugar cierres
un momento tus ojos y le digas al Señor: Señor, en esta noche te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu bendición, por tu mano que no se ha apartado de nosotros. Señor, ponemos en tus manos estos minutos, este tiempo, y la palabra que hoy vamos a recibir, Señor, que sea una palabra que hable desde tu corazón al nuestro, Señor, y podamos recibirla, entenderla y ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir contigo un tema del cual quizá muchos estén hablando o muchos lo hemos escuchado últimamente, pero es un tema muy importante porque estamos pasando un tiempo de prueba, un tiempo difícil en nuestro país, en el mundo entero, en nuestra ciudad, y quiero hablarte de la fe, de la confianza, de la fe en Dios y de qué se trata la fe en Dios. Y hay un verso muy conocido por la mayoría de la iglesia, que es Hebreos capítulo 11, verso 1, en la versión normal, conocida por todos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más allá de eso, hoy quiero compartirte una versión que es un poco diferente, pero explica de una manera diferente este pasaje, y es Hebreos capítulo 11, verso 1, pero en la versión de la nueva traducción al lenguaje actual, y se titula el capítulo La confianza en Dios, y el verso 1 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. La fe es un convencimiento de que existe eso que Dios te ha prometido, aunque todavía no lo puedas ver, aunque todavía no lo puedas disfrutar, aunque físicamente estés viendo algo diferente, aunque físicamente las circunstancias sean distintas a lo que Dios te ha prometido, tú puedes estar convencido de que lo que Dios te ha prometido, Él te lo va a dar. Eso es la fe, de eso se trata la fe. Y el tema que hoy yo quiero compartir contigo se llama precisamente caminando por fe. Caminando por fe. Este verso es muy específico y habla de confiar en Dios, de estar convencido de que lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha hablado para tu vida, Él lo va a hacer. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo, en el capítulo 14. El Señor Jesús está con sus discípulos, están predicándole a la gente, están hablándole al mundo. Y vienen saliendo de uno de los milagros más conocidos que hizo Jesús, cuando alimenta a 5,000 personas. Y dice la palabra de Dios que terminando esto, los discípulos acababan de ver el milagro hecho por Jesús, cómo con solamente 5 panes y 2 peces Él pudo alimentar a la multitud. Van saliendo de ver ese milagro y el Señor Jesús les dice: adelántense ustedes. Tenían que cruzar un lago, tenían que cruzar una parte de agua, y les dice: adelántense, yo ahorita voy. Entonces ellos se suben a la barca y avanzan, se van. Y entonces viene una historia que a lo mejor hemos escuchado, pero hoy quiero compartir contigo. Mira, si me acompañas a leer en el verso 22, Mateo capítulo 14, verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Antes de continuar, a lo mejor conoces esta palabra, y habla de que Jesús le da una indicación a sus discípulos, terminando del evento, terminando de la predicación que había realizado, del milagro que acababa de hacer. Le dice a sus discípulos: adelántense, vayan y caminen. Tenemos que entender que antes de empezar esta historia, antes de entrar a la parte interesante de la historia, tenemos que entender que en ese momento los discípulos estaban cumpliendo una orden o una indicación que Jesús les dio. No se habían alejado de Dios, no se habían separado de Jesús, no se habían ido por su cuenta. Jesús les dijo: vayan, caminen, vayan adelante, sigan hacia el destino, yo ahorita los alcanzo. Ellos estaban haciendo caso al Señor. Y es que en nuestras vidas lo principal que tenemos que entender es que todos los milagros, como el milagro que vamos a ver ahorita
en la palabra de Dios, los milagros y las bendiciones y las respuestas de Dios van a hacerse realidad y presentes en nuestra vida si nosotros estamos obedeciendo a las indicaciones de Dios. Si tú y yo estamos caminando en el camino de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios y a sus ordenanzas y a sus mandamientos, entonces podemos esperar que los milagros y las bendiciones se hagan presentes en nuestra vida. Desde ahí tenemos que empezar. Si yo no estoy caminando en el camino de Dios, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo no puedo esperar que mi fe tenga una respuesta, que mi fe me dé una solución. Yo no puedo esperar ver bendición en mi vida o ver un milagro de Dios en mi vida si yo no estoy caminando, haciendo caso a las indicaciones que Jesús me ha dejado. Entonces los discípulos en este momento estaban haciendo lo que Jesús les dijo. Él les dijo: suban a la barca y vayan adelante, y ellos lo hicieron. ¿Sale? Estaban siguiendo una indicación que Jesús les dio. Ahora, a veces los problemas que nosotros enfrentamos, los problemas que nosotros vemos en nuestra vida, no necesariamente son problemas como tal, a veces solo son pruebas. Vamos ahí mismo en el capítulo 14, a partir del verso 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En este momento ellos estaban haciendo caso a la voz de Dios, pero vieron una situación fuera de lo normal. Vieron que venía alguien caminando sobre el agua y se espantaron. Empezaron a ver problemas, empezaron a ver cosas fuera de lo que ellos estaban acostumbrados a ver, e inmediatamente su reacción fue tener temor. En nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces vemos situaciones que están fuera de nuestro control, fuera de lo común, fuera de lo ordinario, y tendemos a tener temor, a preocuparnos. Pero a veces solamente son oportunidades que Dios tiene para mostrarnos su poder, para mostrarnos su obra en nuestras vidas. No todos los problemas vienen a lo mejor a destruirte. A veces son pruebas que Dios está permitiendo en nuestra vida para confirmar que tenemos fe, que estamos tomados de la mano del Señor. En este momento apenas lo vieron caminar, apenas vieron algo fuera de lo normal y se llenaron de temor. Inmediatamente el Señor habló a sus corazones, habló a ellos y les dijo: tranquilos, no se espanten, soy yo con ustedes, soy yo el que viene a ustedes. Yo les estoy permitiendo ver esto. Entonces, para empezar, tenemos que entender que a veces esas cosas fuera del ordinario, fuera de lo común que llegan a nuestra vida, son oportunidades que Dios permite para mostrarnos su poder, para mostrarnos su gloria en nuestras vidas. Punto número 2, Dios nos anima siempre a que en una circunstancia difícil demos un paso de fe. Mira, la palabra de Dios ahí mismo, vamos a continuar en el verso 28. Desde el 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le contesta a Jesús, y entonces Jesús, al escuchar la petición de Pedro, le dice, verso 29, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Más adelante vamos a ver que las circunstancias en las que en ese momento estaban viviendo, había una tormenta, había viento, había una marea fuerte chocando contra la barca. Cuando ellos vieron a Jesús acercarse a la barca, cuando ellos tuvieron temor, era porque estaban rodeados de circunstancias complicadas. Pero en ese momento el Señor Jesús le dijo a Pedro: ven, da un paso de fe. Hemos visto, hemos predicado, hemos escuchado muchas veces acerca de que Dios nos pide que demos un paso de fe. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. De nada sirve que nosotros digamos tener fe y creamos en Dios si cuando Él nos pide dar un paso de fe no lo damos. Cuando Él nos pide que actuemos, no actuamos. Mira, esto es tan sencillo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes es cuando nosotros hablamos de nuestro diezmo y de confiar en Dios nuestras finanzas. Si nosotros
no damos el paso de fe y aprendemos a diezmar y a ser fieles con el Señor en lo poco, no vamos a ver la bendición, no vamos a ver esa bendición que Él nos ha prometido. Porque es una manera de mostrarle al Señor que nosotros confiamos en Él. La palabra nos dice, con respecto al diezmo, por ejemplo, la palabra de Dios dice: pruébenme ahora en esto y verán si no le abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. La palabra de Dios nos dice: ustedes den el paso de fe. A veces nosotros decimos: es que, híjole, mira, si doy en mi diezmo, si ofrendo, se me recorta mi presupuesto, entonces ya no me va a alcanzar para esto, ya no me va a... La palabra de Dios nos dice: da el paso de fe, obedece, da el paso de fe y confía en que Dios está en control de tus finanzas, en control de tu situación. La palabra de Dios nos lo demuestra, nos lo enseña, y el Señor espera que tú y yo aprendamos a dar pasos de fe. El Señor dice la palabra dice que el Señor le dijo a Pedro: ven. Y entonces Pedro dio el paso de fe. Pedro dio en ese momento el paso de fe que el Señor Jesús le estaba pidiendo. Dice que él se bajó de la barca y empezó a caminar en el agua. Él escuchó la voz de Dios y dio el paso de fe. Empezó a caminar sobre las circunstancias, empezó a caminar a pesar de la tormenta, empezó a caminar a pesar del viento, empezó a caminar a pesar de que lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera era algo sobrenatural, era algo que parecía imposible o que es imposible para un ser humano. Ahí le estaba diciendo a Jesús: da un paso de fe. Y Pedro obedeció a esa indicación que Jesús le dio y empezó a ver el milagro, empezó a caminar sobre el agua. En este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, circunstancias complicadas, y el Señor nos dice: ustedes den el paso de fe, confíen en mí y empiecen a actuar de acuerdo a su fe. Sean fieles, búsquenme ahí donde están, confíen en mí, oren, pónganme en primer lugar y van a ver que yo voy a hacerme cargo de la situación. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y a nosotros solo nos toca dar el paso de fe. ¿Cómo podemos dar el paso de fe? Siendo fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, siendo fieles en nuestros trabajos, obedeciendo a las indicaciones de nuestras autoridades. Podemos ser obedientes y dar el paso de fe cuando nos juntamos como familia a ver las transmisiones, a ver las reuniones, estar orando, estar buscando al Señor. Todas estas cosas son muestras donde estamos dando pasos de fe. Estamos confiando en el Señor, estamos creyendo y demostrando físicamente, realmente, que confiamos en que Dios tiene el control de la situación. Yo te invito a que hoy es el tiempo de empezar a dar pasos de fe en nuestra vida. Número 3, una vez que nosotros podemos estar caminando en Dios y empezar a dar pasos de fe, pero una sola distracción, un solo momento de duda en nuestra vida puede provocar que tú y yo nos hundamos. Puede provocar que nos hundamos. Mira, la palabra de Dios, ahora en el verso, a partir del 29, dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Estaba viendo el milagro. Verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento que Pedro empezó a ver las circunstancias a su alrededor, Pedro empezó a ver el viento, empezó a ver la tormenta, empezó a ver el movimiento del mar, se distrajo del propósito. ¿Quién fue el que le habló? Fue Jesús. Jesús es el que le dijo: ven a mí. Pedro estaba caminando hacia Jesús, tenía sus ojos puestos en Jesús, pero un solo momento él se distrajo. Un solo momento Pedro apartó su mirada de Jesús y empezó a ver las circunstancias, empezó a ver los problemas, empezó a ver las dificultades, empezó a ver el viento, empezó a ver el mar, empezó a ver la realidad de su situación, y ese momento de duda bastó para hacer que Pedro se hundiera en el mar. En nuestra vida todos los días nos enfrentamos a circunstancias difíciles, nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra fe, y la única manera de permanecer firmes en nuestra fe es que nuestros ojos estén puestos en Jesús. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, podemos permanecer firmes, nuestra fe permanece constante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros decir yo tengo mis ojos puestos en Jesús? Hermano,
A pesar de las circunstancias, tú confía en lo que la palabra de Dios te ha prometido. Confía cada segundo en todo lo que el Señor ha hablado a tu vida, todo lo que el Señor te ha prometido. Ahí pon tus ojos, ahí pon tu fe, no en las circunstancias que se están viviendo a tu alrededor, sino en lo que Dios te ha prometido que Él te va a dar. No confíes en tus circunstancias de salud actuales. Confía en que Dios te ha prometido que Él va a ser tu sanador y que por su llaga has sido curado. No confíes en la situación económica que está hoy atravesando nuestro país o nuestros trabajos, nuestras empresas. Tú pon tu mente en las promesas de Dios que Él dice, a través de David dice en el Salmo, joven fui, viejo soy y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esas son las promesas de Dios en nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. No confíes en la situación que tu familia a lo mejor puede estar pasando. Confía en que Dios te ha prometido que si tú crees en Él, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas son las promesas que Dios ha traído para nuestra vida. Ahí es donde nuestros ojos deben de estar puestos. A pesar de las circunstancias, nuestra vida está puesta en las promesas de Dios y en lo que Dios ha hablado para nosotros. Porque un solo momento de distracción, un solo momento de duda puede provocar que nuestra vida se hunda, que nuestro matrimonio se hunda, que nuestros hogares se hundan, que nuestra economía se hunda, que nuestra salud se hunda. Por eso nuestra mirada y nuestra confianza deben de estar puestas en el Señor. Amén. Y punto número 4, ahora viene la parte más bonita de todo esto. Aún si dudamos, Dios está ahí para levantarnos. Aún si llegamos a dudar, aún si en algún momento de nuestro caminar llegamos a dudar, Dios siempre está cerca para levantarnos. Él siempre está cerca para extender su mano y levantarnos una vez más. Mira la palabra de Dios, vamos ahí al verso 30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, vio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Van a llegar momentos de duda a nuestras vidas, van a llegar momentos donde la situación que está a nuestro alrededor nos hagan dudar. Y esa duda puede traer que a nuestra vida, que se hunda nuestro matrimonio, que se empiece a hundir nuestra familia, que se empiece a hundir tu vida. Pero sabes que aun cuando llegamos a dudar, aun cuando tropezamos, el Señor siempre está ahí cerca. Dice la palabra de Dios que Pedro había dado el paso de fe, estaba caminando en el agua, pero permitió que la duda lo distrajera de que su mirada estuviera en Jesús. Se distrajo, vio las circunstancias y se empezó a hundir. Pero Pedro hizo algo que fue clave en ese momento. Dice que en el momento que él se empezó a hundir, él clamó a Jesús y le dijo, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Hermano, si tú has dudado, si tú has permitido que las circunstancias traigan duda a tu vida y has empezado a ver tu vida hundirse, tu matrimonio hundirse, tu familia hundirse, tu economía hundirse, es momento de clamar al Señor y decirle, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Es momento de decirle al Señor, Señor, te necesito. Y la mano del Señor está lista para extenderse a aquellos que claman a Él. En el momento que Pedro clamó, dice que el Señor extendió su mano, lo levantó, lo ayudó, lo sacó una vez más y lo llevó a la barca. Cuando nosotros tenemos circunstancias que nos aquejan, cuando tú y yo estamos empezando a ver nuestra vida hundirse, no te esperes a que tu vida se hunda por completo. En el momento que tú empieces a ver que las cosas no funcionan, en el momento que tú empieces a ver que las circunstancias son más grandes, más fuertes que tú y te están empezando a hundir, en ese momento clama al Señor de todo tu corazón. Y dice la palabra que el Señor es fiel, es justo con nosotros. Él nos escucha, Él escucha el clamor de los que claman con todo su corazón. Esta es la promesa del Señor. Son tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo circunstancias, vientos, mareas fuertes, tormentas en nuestra vida. Pero si nosotros nos agarramos de Dios y ponemos nuestra confianza en Él,
podemos caminar sobre las circunstancias, podremos salir adelante por encima de los problemas, por encima de la tempestad. Y aún si en algún momento dudamos, si en algún momento nos distraemos y las circunstancias empiezan a hundirnos, podemos clamar al Señor y Él es fiel y Él extiende su mano y nos levanta una vez más. Esa es la hermosa promesa de Dios para nuestras vidas. Así que yo quiero invitarte, yo no sé, varón, qué estés viviendo en este tiempo, qué situación estés pasando. Sabemos que la situación es difícil, no solamente en el área económica, en el área familiar, en el área personal. Es una situación difícil, es una situación complicada. Pero si nuestra vista está puesta en Dios, si nuestra fe, nuestra confianza están puestas en Dios, Él es fiel y nos guarda, nos ayuda, nos protege. Y aún si la duda nos ha llegado y en algún momento, en algún área de tu vida has dudado y las circunstancias te han empezado a ahogar, te han empezado a hundir, hoy es momento de clamar al Señor. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas esto al Señor. Padre, venimos hoy delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes un propósito para nosotros. Señor, y aunque día con día caminamos en tu palabra, siguiendo tu voluntad, haciendo tu propósito, Señor, sabemos que vienen circunstancias fuera de lo normal, circunstancias, Señor, que no son parte a lo mejor de nuestra vida normal, circunstancias, Señor, que nos hacen tambalear, circunstancias que nos hacen preocuparnos, Señor. Padre, pero hoy te pedimos que nos ayudes a tener nuestra mirada siempre puesta en ti. Que nuestra fe, que nuestra confianza, Señor, estén puestas 100% en ti. Padre, ya no queremos depender de las circunstancias, ya no queremos depender del mundo a nuestro alrededor, ya no queremos depender de nada más sino de ti, Señor. Queremos empezar a caminar como Pedro sobre el agua, así nosotros, Señor, empezar a caminar por encima de la tormenta, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, con nuestra mirada puesta en ti, con nuestra fe y nuestra confianza cimentadas en la roca que eres tú. Padre, y te pedimos perdón si en algún momento hemos dejado que las circunstancias nos distraigan. Si en algún momento, Señor, hemos puesto nuestros ojos en el mundo, hemos puesto nuestros ojos en las circunstancias, perdónanos. Señor, y hoy clamamos a ti y te decimos, Señor, sálvanos. Señor, ayúdanos. Señor, necesitamos que tú ayudes nuestras vidas, que nos ayudes en nuestra economía, que nos ayudes en nuestro matrimonio, que nos ayudes en nuestra familia, que nos ayudes en nuestros trabajos, que nos ayudes en nuestra salud. Padre, necesitamos que tu mano se haga presente en nosotros. Extiende tu mano y sálvanos, Señor. Y hoy confiamos en que cuando clamamos a ti de corazón, tú siempre respondes. Tú nos amas y aún si nos equivocamos, aún si nos distraemos, tú estás ahí para levantarnos una vez más. Gracias te damos, Señor, por ese amor tan grande que nos demuestras día con día, por esa misericordia y gracia que nos han cubierto, nos han alcanzado y por las cuales hoy vivimos, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias a Dios, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te mandamos un saludo, un abrazo de parte de toda la Iglesia Unidad Cristiana. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.